¿Caíste? En cierta oportunidad, mientras Jesucristo va subiendo la cuesta hacia el monte de los Olivos, va conversando con los discípulos, ¿no? Y a medida que va conversando, como que de repente saca un machete para cortar el viento, para detener una intensa tormenta. Le dice a los discípulos, como piedras que se desparraman en el cielo, ustedes al anochecer me van a abandonar. En eso, el apóstol Pedro, impetuoso, inmediatamente le contesta, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Claro, las horas del reloj se siguen apilando y ya ha llegado la noche. De repente aparece una turba, son unos religiosos, aparecen unos alguaciles, están allí discutiendo entre ellos y están acalorados, están delante de Jesús y en eso de repente vos mirás para todos lados y todos los discípulos como piedras desparramadas al cielo han escapado del lugar, lo han dejado a Cristo solo. Mas entre las sombras de la noche puedes ver que todavía queda uno de los discípulos, es justamente Pedro. Va mirándolo a Jesús desde lejos. Ahora se encuentra con que Cristo está en el patio donde se encuentran los religiosos, están los alguaciles, se ve que la conversación es acalorada. Pedro puede ver desde la distancia cómo algunos religiosos levantan su puño amenazador. En eso el frío es tan intenso que Pedro se aproxima a un lugar donde hay fuego, quiere cobijarse, pone sus manos delante de ese tacho encendido y a medida que se está abrigando y mirando lo que pasa, aparece una jovencita, el cual al ver a Pedro, como si le lanzara una flecha en medio de la frente, le dice, tú eres uno de los discípulos de ese Jesús. Ante estas palabras, Pedro reacciona de tal manera que es como una explosión en el firmamento y dice, yo a ese Cristo no lo conozco. En otras palabras, se desentiende de Jesús. No hace más que terminar de decir estas palabras que en medio de la noche, mientras los religiosos están con los puños levantados, mientras los alguaciles amarrean a Jesús, mientras están todos acalorados rodeando a Jesús, Jesús distingue como si estuviera entre medio de perros hambrientos, distingue la voz de su discípulo, distingue la voz de Pedro diciendo, yo a este Jesús tampoco lo conozco. En otros términos, cuando escucha esas palabras, Jesús levanta la mirada como sustrayéndose de todo lo que está pasando a su alrededor y clava sus ojos en los ojos de Pedro. Ante la mirada de Cristo, Pedro no puede más que bajar su mirada y dejar escapar una lágrima. Le ha fallado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros de la misma manera, en nuestro corazón, somos conscientes que en más de una oportunidad le hemos fallado al Señor? No nos sentimos dignos de encontrarnos delante de su presencia. Justamente no nos sentimos en condiciones de poder servirle, de poder alabarle, de poder mostrarle realmente como Él es porque no nos sentimos en las condiciones adecuadas. Pues ¿cuántas veces nos encontramos que tropezamos siempre con la misma piedra? ¿Cuántas veces notamos que nuestras debilidades nos pueden, nos ganan nuestro mal carácter, nos ganan nuestras palabras imprudentes, nos ganan nuestras actitudes y conductas inapropiadas, de tal manera que de alguna forma es como estar negando a Jesucristo, el Señor, y esto nos avergüenza, nos limita, nos cautiva y nos transformamos en presas muy accesibles para que el diablo nos llene de sentimientos de culpabilidad, pero una culpabilidad que nos ata y nos paraliza. Ante ese momento se vuelve fundamental que cuando tú notas que has caído, cuando descubres que has cometido un error, cuando has visto que has vuelto a fallar, en ese mismo momento levantes tu mirada hacia Jesucristo. Dice Él, el que a mí viene no le echo fuera. Nosotros somos infieles, mas Dios siempre permanece fiel. Luego de que Cristo había sido crucificado, resulta que el primer día de la semana, mientras Cristo se encontraba allí en el hueco de una peña que era su sepulcro, unas mujeres, eran mujeres que le habían servido al Señor, van muy de mañana hacia donde se encontraba Cristo sepultado.
Al llegar al lugar, se encuentran que la entrada del lugar donde Cristo estaba abierto, comienzan a ingresar al lugar y se encuentran de repente con una luz. Es un ángel, quedan como petrificadas, no está Cristo allí. Lo primero que el ángel dice es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le está diciendo: Cristo ha resucitado. Estas mujeres están perplejas, no pueden creer lo que están viendo. De repente el ángel le dice: vayan, díganle a los discípulos del Señor que Cristo va delante de ellos y los espera. De repente hay algo que me cautiva. Parecería que se hace un silencio abrumador nuevamente. Se siente la presión de la tumba y las mujeres escuchan al ángel diciéndole: díganle a Pedro que ha dicho Jesús que lo espera. En otras palabras, es como que el Señor nos dijera en este momento: si tropezaste, si caíste, si cometiste un error, si los sentimientos de culpa te atrapan y no te dejan levantarte, si de repente te sientes que eres como el árbol caído del cual los demás sacan un gran beneficio, es el momento oportuno para que entiendas: aunque nosotros somos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Por lo tanto, si hemos tropezado con la misma piedra más de una vez, por lo tanto, si de repente nosotros notamos que hemos sido infieles al Señor, si notamos que hemos cometido un error o un pecado, como lo quieras llamar, se vuelve fundamental que te vuelvas hacia Jesucristo. Él está presto a extender su mano, levantarte, restaurarte. Por favor, no te olvides, no somos religiosos que cumplimos normas. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Allí se hizo cargo de nuestros pecados, porque Él sabe que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Allí se hizo cargo de nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles, mortales, inclinados hacia el mal, y en la cruz se hizo cargo de nuestros pecados, mas al tercer día se levantó de entre los muertos para darnos vida y en abundancia, y para decirnos: cae el justo 7 veces, pero con la ayuda de Dios puede volverse a levantar. Por lo tanto, te invito en este momento: no permitas que los sentimientos de culpa te paralicen. No permitas que aquellos que hacen leña del árbol caído te terminen consumiendo tu existencia. Volvete hacia Dios. Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Su obra vicaria, su resurrección, es un cántico de esperanza para la vida del cristiano, porque sabe que cuando Él cae por la gracia de Dios, puede volver a levantarse otra vez para comenzar nuevamente a caminar detrás de las pisadas del Salvador. Por lo tanto, te invito: cae el justo, pero con la ayuda del Señor se vuelve a levantar. Ve ante su presencia, pídele perdón, acepta su perdón y levántate, porque Dios es fiel. Él está con vos. Hasta la próxima.